Hola, ¿qué tal? Yo soy Omaira Lara, soy coordinadora de la sección de cardiología de Internis Hub y junto con mi compañera Sofía Córdoba, que también es coordinadora de cardio, hemos hecho esta presentación que es sobre síndrome coronario agudo, que básicamente vamos a abordar especialmente la parte del manejo ya sea en un hospital o en una sala de emergencias de alguna posta, o etcétera. Entonces, este abordaje lo hemos sacado es según las guías de la Asociación Europea de Cardiología y espero que les guste. Entonces, el síndrome de coronario agudo es la afección aguda en los vasos coronarios que genera isquemia. Básicamente, la mayor parte de estos es una placa de ateroma que se inestabiliza y bloquea alguna arteria coronaria, entonces esto genera isquemia, posterior necrosis al endotelio. Hay tres tipos importantes que quiero mencionar. Primero, la angina inestable, que es la afección miocárdica pero sin necrosis. Después tenemos a los dos más importantes o los dos grandes grupos, que son el infarto agudo de miocardio con elevación de ST, que es básicamente el infarto transmural, que obviamente es el más letal, y el infarto agudo de miocardio sin elevación de ST. Entonces, el síndrome coronario agudo tiene una clínica muy característica que todos debemos conocerla, ya que este cuadro agudo es bastante amenazante para la vida del paciente. Esta clínica es el dolor retroesternal opresivo irradiado tanto mandíbula como miembros superiores, incluso también puede ser epigastrio. Es muy importante saber esta clínica porque, como ya dije, todo el síndrome coronario agudo, o si se sospecha de un paciente que tiene un infarto, es muy importante actuar en el momento, sacar EKG o incluso algunos laboratorios adicionales para que se vaya al manejo, ya que es bastante importante la revascularización de la arteria que está dañada. Entonces, esta clínica no puede ser siempre la misma o no va a ser siempre la misma en todos los pacientes. Hay algunos pacientes especiales que tienen diferente forma de presentación de la enfermedad o del cuadro, especialmente como pueden ver ahí, las mujeres embarazadas, pacientes con diabetes mellitus, los pacientes revascularizados, pacientes con demencia, con enfermedad renal crónica o los adultos mayores, especialmente los ancianos, obviamente puede que no presenten esta clínica característica. Ellos pueden presentar diaforesis, dolor epigástrico, dolor de hombro o brazo, disnea, náuseas y vómitos. No estoy diciendo que no van a presentar nunca dolor retroesternal, pero siempre está bien tener en cuenta todos estos síntomas para evaluar diagnósticos diferenciales o para tener en cuenta de que quizás si mi primera impresión diagnóstica no es un infarto, tenerlo en la lista de diagnósticos diferenciales. Entonces, después de haber visto la clínica, que es básicamente lo más importante para darnos cuenta si es un paciente o no, cómo debemos abordar a un paciente con síndrome isquémico coronario agudo. Primero debemos basarnos en el contexto clínico. Es muy importante para nosotros hacer énfasis en el relato de la enfermedad, o sea, los síntomas, signos, qué cosa estuvo haciendo antes el paciente, porque puede ser una angina inestable, qué otras comorbilidades tiene el paciente, porque ya vimos obviamente un paciente con enfermedad renal crónica tiene peor pronóstico. Si alguna vez, esto es muy importante, si alguna vez el paciente ya se ha infartado antes o ya ha tenido alguna revascularización, ya que estos pacientes tienen obviamente mucha más probabilidad de reinfartarse, y etcétera, ¿no? Obviamente debemos hacer una buena historia clínica, pero también rápida y efectiva, porque este cuadro es bastante importante de abordar. Después de eso tenemos que ver si obviamente sospechamos de un paciente que tiene un infarto, sacar EKG. En el EKG debemos ver si está normal o anormal. Básicamente ver si tiene elevación del ST o no elevación del ST. Buscar signos de isquemia, que son básicamente estos, o quizás algunas ondas afectadas, o ondas o incluso también que nos pueden, o alguna otra alteración en el EKG. Pueden ser quizás arritmias, que también se pueden presentar en los cuadros de infarto, o algunas otras cosas, ¿no? Y también después de esto se debe evaluar si el paciente está estable o no. Evaluar los signos vitales básicamente del paciente, que ya sabemos todos que es importantísimo. La frecuencia cardíaca, la presión, la saturación. Estos pacientes mayormente se presentan con taquicardia, con hipotensión, con saturación baja. Entonces debemos buscar esto para
abordarlo lo más rápido posible y también evaluar, ¿no? Si el paciente puede estar con un shock cardiogénico y nosotros no nos damos cuenta si no evaluamos los signos vitales. Bien, entonces de ver básicamente un poco el general de este cuadro, vamos a pasar a ver ya de por sí el manejo de un paciente con clínica de infarto, ¿no? Entonces llega el paciente a la emergencia, nosotros evaluamos y vemos que es un paciente con un probable infarto. Lo primero que debemos hacer siempre, en cualquier lugar, obviamente que tenga EKG disponible, sacar el EKG dentro de los primeros 10 minutos. Esto es importantísimo para ver si es que tiene elevación de CT, si el EKG está normal o si no. Obviamente no hay elevación de CT. Entonces, debemos evaluar si sí o si no. Pero antes de ver nosotros si tiene, o bueno, de explicar yo si es que cómo es el manejo del que tiene o el que no, quiero hablar un poco de la dosis de carga. En un paciente que nosotros pensamos o que hay una alta sospecha de que esté infartado, es importante esta dosis de carga o pretratamiento, que básicamente son medicamentos que nos pueden ayudar un poco al manejo del infarto. Como pueden ver, está constituido por antiplaquetarios, anticoagulantes, que estos nos van a ayudar a prevenir la progresión de la trombosis. La aspirina va en todos los pacientes infartados, tengan o no tengan ST elevado. El clopidogrel, que es un inhibidor de P2Y2, nos indican un poco las guías que se prefiere en realidad el prasugrel o ticagrelol, porque son más potentes, pero el clopidogrel se da en pacientes con amenaza de hemorragia masiva, pacientes mayores de 70 años o pacientes que tienen infarto de miocardio sin elevación de CT, pero que van a tener que entrar a trombólisis. Y en el contexto de Perú es básicamente casi siempre, lamentablemente. El anticoagulante por elección de enoxaparina por disponibilidad, pero se prefiere con evidencia 1A la heparina no fraccionada, pero obviamente aquí en el Perú la enoxaparina. En menores de 75 años la dosis es 30 miligramos en bolo intravenoso, luego 1 miligramo por kilogramo, y en mayores de 75 años 0.5% miligramos por kilo. Las estatinas, es que es la atorvastatina en 80 miligramos, no es esencialmente para que nos bajen los niveles de colesterol, sino más bien se favorece por los efectos pleiotrópicos que tiene sobre la placa de ateroma. Y los nitratos, que es la nitroglicerina de 10 a 20 microgramos por minuto, en presencia de dolor, que casi todos los pacientes van a tener esto, entonces el nitrato es muy importante para disminuir el dolor. No se prefieren ni opiáceos ni, AINES, por diversos motivos. Entonces, ahora que ya vimos este pretratamiento, la dosis de carga, vamos a ver primero cómo es el manejo de un paciente de infarto miocardio con elevación de CT. En estos pacientes, si es que confirmamos que tiene la elevación de CT, debemos siempre tener en cuenta que lo más importante es la reperfusión inmediata. La reperfusión inmediata de la arteria coronaria que esté obstruida, sea la inferior, la anterior, la lateral, la que sea. Debemos preguntarnos si estamos en un centro con disponibilidad de reperfusión. Si es así, debemos comenzar la reperfusión, el cateterismo o la angiografía dentro de la primera hora. Esto es vital, ya que, como ya dije, el infarto de miocardio con elevación de CT es bastante letal. Si es que no estamos en un centro con disponibilidad de reperfusión, debemos preguntarnos, estando, en la ambulancia o en la posta o en el centro que no tenga disponibilidad, si es posible realizar una reperfusión en 120 minutos, en menos de 120 minutos o en 2 horas. Es decir, si es que está disponible un centro con disponibilidad, pero en menos de 2 horas. Si es así, pues lo transferimos a este centro y que se inicie la reperfusión en menos de 90 minutos o 1 hora y media. Si es que no está disponible, es importante iniciar la fibrinólisis. La fibrinólisis, obviamente, para darnos un gap o un tiempo de que no siga avanzando este cuadro, pero obviamente siempre después de esto se va a tener que llevar al paciente a un centro con reperfusión inmediata. La fibrinólisis de preferencia con tenecteplase. La guía favorece el tenecteplase porque tiene dosis fijas por peso y porque se puede usar en pacientes mayores de 75 años, pero también puede ser con alteplase o reteplase.
Entonces, luego de esta fibrinólisis, tiene que ser rápido también, o sea, sacaron el EKG y después, si es que no hay disponibilidad, fibrinólisis en un tiempo de 20 minutos ya debe estar fibrinolizado el paciente. Entonces, esta fibrinólisis puede ser exitosa o no exitosa. ¿Cómo nos damos cuenta si la fibrinólisis fue exitosa? Con estos criterios. La resolución de la evaluación de la elevación del ST mayor de 50% en el EKG dentro de los 60 o 90 minutos de iniciada la terapia. Es decir, si el ST disminuyó un 50% por lo menos, luego de 1 hora, hora y media de iniciada la fibrinólisis, es un criterio de que está teniendo buena reperfusión. El ritmo idioventricular acelerado, la estabilidad eléctrica y hemodinámica y la ausencia de dolor persistente de pecho. Estos signos son importantes, obviamente, si el paciente comienza a entrar en shock cardiogénico o en shock general, o si sigue con la clínica de dolor de pecho, no podemos considerar que está teniendo una fibrinólisis exitosa. Debemos estar muy atentos a esto porque obviamente se supone que este procedimiento nos va a dar el espacio para nosotros poder tener más tiempo de actuar o de llevarlo a un lugar donde pueda tener una reperfusión inmediata. Entonces, eso es básicamente lo más importante que debemos saber para un paciente con infarto de miocardio con elevación de ST, obviamente siempre priorizando la intervención percutánea inmediata. Ahora vamos a pasar al otro lado de la moneda, donde el paciente tiene un infarto de miocardio. Después de haberle sacado el EKG, vemos que no hay elevación de ST alguna. Entonces, lo primero que debemos hacer después de eso es medir las troponinas, tanto en ese momento que nos dimos cuenta como después de 1 hora. Si las troponinas están elevadas, si el valor inicial de las troponinas está muy baja o si el valor inicial después de la hora están bajos también, es un rule out. ¿Qué quiere decir rule out? Que el paciente no entra en el diagnóstico de infarto de miocardio ST no elevado. O sea, se tienen que buscar otros diagnósticos o indagar otras causas que puedan hacer que el paciente esté teniendo este cuadro porque no es un infarto de miocardio. Ahora tenemos el ruling. ¿Qué es ruling o cómo un paciente entra en ruling? Es un paciente que tiene un valor inicial alto de troponinas mayor a 5 veces el valor normal o un incremento del 20% a la hora de tomar las troponinas. Si un paciente presenta esto, es un ruling, que es un paciente con diagnóstico de infarto miocardio ST no elevado. Ahora, puede haber pacientes que no entren en ninguno de estos dos contextos, que no tengan valor o que tengan valores altos, pero no lo suficientemente altos como 5 veces el valor normal. Estos pacientes no cumplen los criterios ni de ruling ni de rule out, entonces pasa a observación. El paciente no se le puede dar de alta o se puede buscar diagnósticos diferenciales, pero el diagnóstico de infarto agudo de miocardio todavía sigue estando ahí. ¿Qué se prefiere a estos pacientes? Tomar las troponinas a las 3 horas, quizás tomar alguna imagen, alguna ecocardiografía para evaluar si es una angina inestable o no, y evaluar también si puede pasar a reperfusión selectiva, ¿no? En cualquier otro momento o si es que tiene que pasar a reperfusión inmediata. Pero no quiere decir que si los valores de troponinas no están elevados 5 veces, no tiene infarto. No es así. Tienes que evaluarlo todavía en observación. Entonces, para los pacientes que ya están diagnosticados con infarto agudo de miocardio ST no elevado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar el riesgo. Evaluar el riesgo del paciente, ¿para qué? Para ver si puede pasar a reperfusión miocárdica después de un tiempo o si tiene que pasar inmediatamente como el manejo de ST elevado. Entonces, ¿cómo evaluamos el riesgo del paciente? Se dividen en 3. Muy alto riesgo o no alto riesgo. El muy alto riesgo es bajo estos criterios, inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor torácico recurrente o refractario al tratamiento médico a las dosis de carga que ya hemos hablado al inicio, falla cardíaca aguda secundaria a la isquemia miocárdica, arritmias que comprometan la vida o arresto cardíaco, complicaciones mecánicas y cambios dinámicos y recurrentes en el EKG que sugieran isquemia. Cualquiera de estos criterios me da que el paciente es de muy alto riesgo y a estos pacientes se le tiene que hacer la estrategia invasiva inmediata en un plazo de 2 horas máximo. ¿Por qué? Porque obviamente la vida está en riesgo. Obviamente si un paciente está con shock cardiogénico, lo más
vital que debemos hacer es la reperfusión inmediata en un plazo de 2 horas, casi como una elevación de ST, con un paciente con IMA con elevación de ST. Bien, entonces eso es de muy alto riesgo. Ahora pasando al alto riesgo, tenemos también otros criterios. Tenemos el diagnóstico confirmado de IMA-ST no elevado basado en los algoritmos de los que ya hemos hablado, pero este criterio tiene que ser sumado con alguno de los siguientes 3. El Grace Score mayor a 140. ¿Qué es el Grace Score? El Grace es una herramienta que nos ayuda a estimar la mortalidad o reinfarto tanto durante la fase hospitalaria, es decir, en ese momento de la emergencia, como a los 6 meses del alta. El Grace Score tiene distintos criterios, puede ser la edad, el sexo o también la creatinina o el valor de las troponinas incluso, que obviamente cada uno te da un puntaje distinto, pero si el Grace Score sale mayor a 140 quiere decir que es un paciente con IMA-ST no elevado de alto riesgo. Después el siguiente criterio es la elevación transitoria del segmento de ST o el segmento ST dinámico o con cambios en las ondas T. Entonces, este paciente con diagnóstico confirmado de IMA-ST no elevado más cualquiera de los otros 3 criterios necesita una estrategia invasiva temprana, pero en un plazo de 24 horas como máximo para poder decir que es un paciente bien abordado. Ahí tenemos un cuadrito donde nos menciona un poquito para terminar esto del Grace, los valores. Si es menor o igual a 108 es riesgo bajo, si es de 109 a 140 riesgo intermedio o si es mayor de 140, como ya lo dije, es riesgo alto. Entonces a estos pacientes con mayores de 140 ya se le tiene que hacer la reperfusión, pero en un plazo todavía de 24 horas. Por último pasamos al no alto riesgo o riesgo bajo, que son los pacientes sin riesgo muy alto o alto y con un bajo índice de sospecha de angina inestable. Entonces a estos pacientes ya se les puede hacer también una estrategia selectiva después de un tiempo o quizás pasarlo a evaluarlo con alguna imagen, ecocardiografía o demás para ver cuál es el mejor manejo de estos pacientes. Entonces, en general, esto es el manejo de pacientes tanto de infarto agudo de miocardio con ST elevado como con ST no elevado. Obviamente esto es lo más general, algo conciso como para no ahondar mucho en algunas cosas, pero obviamente hay más sobre este tema. Pero espero que les haya gustado bastante este video y bueno, muchas gracias.